Nuestro programa. En este momento, pues a las 9:38 vamos a entrar en la prueba que se viene sobre la iglesia del Señor. Juan escribió, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Ve usted esto? Muy claro, ¿no? No todos son de nosotros. Juan capítulo 2 versículos 18 al 10. Juan reconoce que en la iglesia naciente había algunos que decían que eran, pero no eran. Estaban dentro y se manifestaban como seguidores del ungido, pero hacían obras de enemigos del Señor y le negaban en sus acciones. Esta actitud hipócrita es la que determinará la sentencia de su juicio, como veremos un poco más adelante. No podemos olvidar cuántas veces llamó el Señor hipócrita a los escribas y a los fariseos, porque lo eran, ¿no? En su primera carta a Timoteo, el apóstol Pablo le dijo: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, ¿no? ¿Ah? ¿Qué le parece, no? Tendrán apariencia de piedad. En el cuerpo del Señor están gente mala que no pertenece al Señor, son descendientes de la culebra. Están allí precisamente puestos por la culebra para introducir herejías y doctrinas malas que llevan a la gente a la perdición. El apóstol Pedro también dio su opinión con relación a esto cuando dijo: amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. En los postreros días, en los últimos días, que son los que nosotros estamos viviendo ahora. Esto está en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 1 al 3. Bueno, el Señor tocó este tema directamente cuando habló de dos parábolas, del trigo y la cizaña. Esa es una de las parábolas, el trigo y la cizaña, y la otra es la de la red. En ambos casos mencionó el grupo que estaba dentro, pero que no era. Aunque estaba dentro, no era. El reino es como una red, ¿verdad? Están adentro, pero no son. Los que dicen que son, pero no son, fueron citados por el Señor cuando dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad, hacedores de maldad. Mire esto, no ponga atención a esto. Hay gente que profetiza en el nombre del Señor Yeshua. Hay gente que echa fuera demonios en el nombre del Señor Yeshua. Hay gente que hace milagros en el nombre del Señor Yeshua y son hacedores de maldad. Reflexiona sobre esto, ¿no?
usted que idolatra, usted que adula, usted que ensalza todo lo que usted ve en las iglesias hoy día. Más bien debería usted tener cierto resquemor, cierta sospecha de lo que ve y analizarlo conforme a la palabra y al anuncio de los evangelios, a lo que está escrito, porque hay algo que no anda bien en este momento en la iglesia, no anda bien porque los hijos de Satanás se metieron en ella y se vistieron de oveja para engañar. Entonces, estos están en el cuerpo del Señor, ¿no? Entran en el cuerpo del Señor o están en el cuerpo del Señor de manera estructural, quiero decirlo, y forman parte de él, de lo que conocemos como iglesia, pero que más bien sería el lugar donde habitan los santos, pero ellos no quedarán. Dios es justo, ¿no? Y sobre todos, y sobre todo está su gracia, sin duda alguna. La gracia de Dios está sobre todos, los, los verdaderos y también sobre los falsos. Pero Dios no se complace en la hipocresía y en el engaño. Así que si la gracia de Dios es por medio de la fe, entendamos esto, si la gracia de Dios se cumple por medio de la fe, entonces será esta la que defina quién está y quién no. Dice Romanos capítulo 3, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Yahshua el ungido, para todos los que creen en él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en el ungido Yahshua. Romanos 3, 21, 25. Entonces la fe será la que determina quién es el verdadero y quién el hipócrita. Y para ello es la prueba que ha de venir, de la cual habló Zacarías, ¿no? Zacarías capítulo 13, versículo 9. Dice que las dos terceras partes se perderán. ¿Quiénes son estas dos terceras partes? ¿Quiénes son? Bueno, los incrédulos, los que nunca creyeron en el Señor, los que menospreciaron el mensaje de salvación, los que se burlaban de la iglesia y se burlaban del Señor. Esos son los que se perderán, las dos terceras partes. Pero la tercera parte quedará en ella y será pasada por fuego, será probada como se prueba el oro. Y en medio de esa prueba surgirá entonces, en el tiempo de la angustia, surgirá el clamor. Y el clamor se manifestará por medio de decir el nombre del Señor. ¿Mm? Si hay una enseñanza mal interpretada, es la que dio Juan el Bautista durante su ministerio. Él, Juan el Bautista, hablando del Señor Yeshua, dijo, yo a la verdad lo bautizo en agua, pero para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Ve usted acá, el trigo son las ovejas de mi padre que van en la mano derecha, pero la paja son los malditos, nunca os conocí, que irán directo al infierno, en el fuego, o sea, en el fuego pasarán su tiempo. Entonces en Mateo capítulo 3, versículos 11 y 12. La clave acá está en que el Señor Yeshua tiene un aventador en su mano con el cual quitará la basura, es decir, la paja, y dejará expuesto el grano verdadero, el grano de trigo verdadero. Esto es metáfora. Y lo que quiere decir es que el Señor vino para exponer la verdad, a fin de que los que dicen que son y no son, queden en evidencia y sean expulsados. Para ello el Señor ha de usar el Espíritu de Santidad enviado por Dios y al fuego, que es el fuego de la prueba. Esta aparece en Apocalipsis 11, allí dice, mire,
Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está afuera del templo, déjalo aparte, no lo mida, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Apocalipsis 11:12. Vemos lo que Juan va a medir. Juan va a medir el templo de Dios, el altar y a los que adoran en él. Esto quizás quiera significar que hay un grupo que será considerado para recibir las promesas de Dios, pero requiere ser medido, ser evaluado. Estos son los que están dentro del templo, frente al altar, y adoran, no los que están en el patio de los gentiles, porque para ellos no es este asunto. Esta evaluación será a través del fuego de la prueba. Pero hay un grupo que no será medido, no será evaluado, como dije hace un momento. Estos son los que están fuera del templo, los que no están delante del altar, los que no adoran, son los paganos, que es lo que realmente significa el término gentil o gente, ¿no? Los que pertenecen a las naciones paganas, a las naciones no aprobadas, a las naciones desaprobadas, que se originaron allá antes de Adán y que aparecen muy claramente mostradas durante el tiempo del castigo de Caín. Dios ha de medir a los que están dentro del templo, es decir, a los sacerdotes, porque por la gracia en Yeshua hemos sido hechos sacerdotes de Dios, ¿verdad? Que recuerda esto, ¿no? Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Apocalipsis 1:6. Juan el apóstol nos alertó de la siguiente manera. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Yahshua es el ungido. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Primera de Juan 2:21-22. Así que los que no son y serán rechazados comienzan diciendo que Yahshua no es el escogido de Dios, que no es el ungido de Dios, que es un falso, etcétera, etcétera, etcétera. Luego añade, todo aquel que niega al Hijo también, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Primera de Juan 2:23. Negar al ungido será la señal que marcará a los rechazados. Y, claro está, esto sucederá durante la prueba. Los poderosos de este mundo perseguirán a los escogidos, a quienes formamos parte del cuerpo para hacer grandes obras de maldad, y los que no son negarán al santo de los santos con tal de salvarse de la prueba. Ellos, los poderosos de este mundo, descendientes de la culebra, perseguirán a los santos, a los escogidos, ¿no? Y harán mucha maldad en contra de ellos. Pero durante ese tiempo se verá quién es y quién no es, porque durante ese tiempo se manifestará la apostasía. Precisamente la apostasía será una señal para indicar el momento de la segunda venida del Señor, como escribió Pablo en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Pero los que negarán al Señor serán los que se introdujeron, pero no somos. Aunque muchos cristianos estuviesen pensando en negar al Señor, Él no lo permitirá, porque los días serán acortados. Dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Los verdaderos de Dios, los que Dios conoce, aquellos que Dios conoce el corazón y sabe que son de Él, aún durante el tiempo de la prueba, tendrán la cobertura del amor de Dios para guardarles de una apostasía común. Bueno, Dios es una promesa. Permanecer en el Señor, es decir, no negarle en ningún momento, tiene anuncio de recompensa, como dijo Juan. Y ahora, hijitos, permanecer en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Esto está en la primera carta de Juan, capítulo 21, versículos 28 y 29. O como ya había anunciado el Señor Yeshua, Él dijo, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios.
Pero el que me niegue delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Bueno, yo te conoce todo lo que viene después. Está en Lucas capítulo 12, versículos 8 al 10. Así que no le neguemos, no le neguemos, porque de eso se trata la prueba de fuego. La prueba que viene es prueba de fuego, como dijo Zacarías, ¿m? Que la tercera parte será probada en el fuego de Dios para que brille el oro verdadero que está allí. Los eventos asociados a la gran tribulación serán de tal carácter que todos estaremos en agonía. El Señor dijo, y lo recogió en Lucas, porque habrá gran calamidad sobre la tierra, Lucas 21-23. Los enemigos serán los de tu propia casa, como dijo el Señor, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y a los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Cómo irá a ser aquello de grave, de fuerte? La prueba que el Señor va a mandar para poner en evidencia a los que no son. ¿Cómo será de grave? ¿Cómo será de una agonía extrema? Que el papá se pondrá en contra del hijo, que el hijo se pondrá en contra de la mamá y se acusarán entre ellos diciendo, él es cristiano, yo no soy cristiano. Ese es el nivel de apostasía que habrá. Negarán al Señor, porque creerán que el Señor les abandonó, pero no les ha abandonado, porque la prueba la prueba que viene sobre el mundo es una prueba de amor para nosotros. Lo único que tenemos que hacer nosotros es guardarnos fieles al Señor, fieles. Y no crea que usted puede decir que no, que eso falta mucho tiempo. No, no, no. Eso ya está aquí. Estamos viendo todas las señales que están ocurriendo en el mundo en este momento, en este año 2025, todo lo que está ocurriendo en el mundo es una clara evidencia, un anuncio como trompeta de que estamos nosotros viviendo la última semana de las 70 semanas de Daniel, la semana de la venida del Señor. Si queremos pasar la prueba que ha de venir sobre el cuerpo del ungido, debemos ser pacientes y ser fieles. El Señor nos dijo varias veces, he aquí la paciencia de los santos. Debemos serle fiel al Señor y nunca negarle, para poder soportar lo que ha de venir. Aunque uno vea a los de uno padecer en ese tiempo y por ese padecimiento uno tuviera el pensamiento de decir, bueno, yo voy a negar a Dios, pero Él sabe que yo lo amo. Lo voy a negar, pero por amor a mi hijo, por amor a mi hija. No, porque aquel que prefiere al hijo o a la hija antes que al Señor, para ese no entrará. El Señor lo dijo muy claramente, fue enfático en esto. El que prefiera padre o a madre o a hijo o a hija o a esposo o a esposa antes que él no es digno de entrar en el reino de Dios. Y esto no lo dijo él por las pruebas sencillas que tenemos a lo largo de la vida, que si nos quedamos sin trabajo, o que si estamos enfermos, o que si se han vencido dos dos facturas del alquiler de la vivienda o que no tenemos con qué pagar el fiado que sacamos en la tienda, en la bodega, en el abasto. No, esas son pruebas sencillas. No, la prueba que se viene para el mundo, para probar a los que no son, es una cosa extraordinariamente terrible, pero que ha de venir, porque allí se mostrará quiénes no son. Los verdaderos los verdaderos del Señor se mantendrán o nos mantendremos. Yo le pido a Dios que me ayude a serle fiel en ese momento.